Hola, hola, te habla Ana Yasdrúbal y te damos la bienvenida a nuestro canal Lupa Contextual. Y hoy tenemos un tema bien importante sobre esta polémica de años que creo que no pensamos aclararla como tal, pero sí desmenuzarla acerca de lo que es la Trinidad, ¿no? Esta pregunta que si Dios o Jesucristo es Dios, es Hijo, el Espíritu Santo. ¿Cuándo surge esto? Esto de que, bueno, cuando se ora hay que orar al Espíritu Santo, pero Jesús, porque Jesús resucitó, entonces Dios Padre, Padre Hijo, entonces Jesús dijo que el Padre y yo somos uno, entonces por eso es que es Dios. Entonces esto sí lo vamos a desmenuzar y va a estar muy bueno, muy interesante este tema de Trinidad. Y nos gustaría también escuchar sus comentarios, leerlos, estar en contacto, porque igual no pretendemos en un solo video dar respuesta a todas las preguntas. Es sencillamente una perspectiva y contextualizar lo que es esta teología de la Trinidad, ¿no? Comenzando de su origen, porque todos tenemos que preguntarnos si esto comenzó en Mateo, ¿no? Mateo 28 es uno de los pasajes que avalan, ¿okay? Respaldan la creencia de la Trinidad en aquella fórmula del bautismo, ¿no? Bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vemos que esto no aparece igual en Lucas. Y Lucas lo menciona, y no aparece igual en Marcos. Entonces nos cabe la pregunta de decir por qué solamente en este último capítulo acerca de ser discípulos. Según los estudiosos, el último capítulo de Mateo, este capítulo 28, fue agregado muchos siglos después, cuando ya la teoría o la teología de la Trinidad existía y estaba teniendo fuerza. Entonces fue agregada en el último de los concilios, en la última de las tradiciones. Sin embargo, hay otras personas que no comparten esto, ¿okay? Entonces, asumiendo que existe una fórmula, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, nace el concepto de esas tres verdades cruciales del cristianismo, que es primero que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas distintas, pero cada persona es plenamente Dios, ¿okay? Y que también hay solamente un Dios. Y ahí es donde empieza todo esto. Porque si son tres personas, pero hay un solo Dios, ¿cómo es que tres personas pueden ser uno solo? Y existe el término Trinidad, ¿okay? Por primera vez acuñado por Tertuliano, comienza a manejarse por esa combinación, ¿okay? O esa fusión, y que no es un concepto netamente cristiano, nace también de otras teorías, de otras filosofías, pero le adjudica, ¿okay? Esta función importante. Está también los pasajes del Evangelio de Juan, donde cuando Jesús le dice a los discípulos, yo tendré que irme, pero les enviaré otro consolador. Entonces comienza a mezclarse las figuras entre figuras y funciones, porque Jesús era un consolador y el Espíritu Santo viene a ser el otro consolador, y ya Jesús no está, entonces está el Espíritu Santo, y es donde comienza la persona del Espíritu Santo a moverse en la iglesia, en los creyentes, y los primeros relatos en el libro de los Hechos habla acerca de el Espíritu Santo dijo tal cosa, el Espíritu Santo movió para tal cosa. Y ya la figura de Jesús como tal se limita solamente al mensaje, ¿no? Porque así predicó Jesús, pero quien se mueve activamente es el Espíritu Santo. Todo esto pasa después del libro de Pentecostés. Entonces nos deja esa visión, como tú decías al principio, de decir, bueno, como Jesús ya no está, Jesús está a la diestra del Padre, nosotros tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, como persona de la Trinidad, es también Dios y es también Jesús, pero es el Espíritu Santo. Entonces, él es el que nos está consolando en este momento todo, pero entonces todo lo que uno le diga al Espíritu Santo lo recibe Jesús, que está a la diestra del Padre, para interceder por nosotros ante el Padre. Entonces, no, de verdad, o sea,
me pareció siempre algo bastante complicado, Y lo sinceramente. Sinceramente. Lo es. 3 personas, que no se ora a Jesús y no se ora al Espíritu Santo, pero es en el nombre de Jesús, pero se ora al Padre, pero entonces él intercede, entonces te le dice aquel, entonces, pero yo siempre me pregunté, sinceramente, ¿el Espíritu Santo no será el Espíritu de Dios? Entonces, ¿por qué si el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios? Tengo que, él es mi consolador, está aquí, me escucha y todo, pero entonces viene y le habla a Jesús para que interceda, y el Padre, que es el Padre, pero si el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, no me está escuchando Dios porque es su mismo Espíritu. Un poco complicado esto, de verdad. Es un ejemplo de lo que pasa por la cabeza de muchos creyentes hoy en día. Entonces, no es hacer difícil lo fácil, ¿no? Sino que es realmente la teología de la Trinidad es complicar algo que es simple, ¿ok? Porque es importante conocer, vamos a decir, nuestra relación con el Padre. Jesús, cuando trajo su mensaje, dijo, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Un mensaje que simbolizaba que Él era la imagen de ese Dios invisible y que lo que Él enseñaba, transmitía, estaba hablando y estaba personificando era la voluntad no solamente la voluntad de Dios, sino la encarnación del mensaje del Padre. Él estaba llevando y haciendo más cercano el mensaje. Pero como expresión, o sea, Jesús nunca dijo yo soy el Padre, ¿okay? Siempre decía el Padre y yo somos uno. Exacto. Entonces Jesús da un mensaje como hijo, y al dar el mensaje como hijo de Dios, Él está mostrando cómo a todos nosotros cómo ser hijos de Dios. Entonces cuando uno quiere decir, no quiere seguir a Dios y decir yo quiero ser un hijo de Dios, Jesús es la imagen que yo tengo, ¿okay? Entonces, cuando yo observo a Dios y todos los nombres, por lo menos que se le da en el judaísmo, Dios, el Señor, es como que el gobernador, el rey de todo el universo. No tengo yo cómo compararme, pero para yo poder emular, seguirlo, yo necesito la figura de Jesús, ¿okay? Pero entonces ahí me surge otra cosa, porque dice, nadie va al Padre sino por mí. O sea, el único camino. Y siempre cuando se va a evangelizar, se pone un puentecito, que Jesús es ese puente, ¿verdad? Para poder llegar al Padre, al otro lado. Yo estoy de este lado, que está Jesús el puente, y yo camino hacia Dios, pero a través de Jesús. Se saca de allí, interpreto, ¿no? Y eso nos deja ver la separación que hay, ¿no? O sea, Jesús no es el Padre, Jesús es el camino al Padre, Jesús es la manera como yo llego al Padre. Entonces, pero ¿por qué es aquí en la tierra? Pero entonces son uno porque Él subió a la diestra, pero ya va, ¿por qué entonces Jesús dijo eso? Porque no, aquí hay cuestiones también de gramática que hay que tomar en cuenta, claro, para entenderlo, ¿no? Sin embargo, así, para hacerlo simple, ¿no? Y es lo que la intención del video de hoy es hacer esto un poco más simple. Por supuesto, tendríamos que dilucidar y armar todo un debate acerca de versículo por versículo. Sin embargo, eso no va a quitar el debate. Ahora, lo que queremos es hacerlo práctico. Jesús en su mensaje nos muestra que es el puentecito, como tú dijiste en la hora que evangelizamos. Entonces, si yo estoy escuchando de un Jesús, estoy escuchando de un Mesías, de un Salvador, que es el puente para llegar a tal lugar o llegar a mi Padre, Jesús yo tengo que asumir que es el Hijo, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pasa? Jesús murió, ¿okay? Y resucitó y fue llevado al cielo. Pero ahora los creyentes tenemos en nuestro corazón, ¿okay? la esencia de vida, ese flujo de vida, ese suspiro de vida, ese aliento de vida que es el Ruach Kodesh, que es el Espíritu Santo, que es cercano, que está conmigo. Que es el Espíritu de Dios. Que es Dios mismo manifestado de una manera espiritual. ¿Okay? Entonces, Jesús hizo la conexión, vamos a decirle, el puentecito espiritual entre yo y mi Padre. Y mi Padre tiene una relación conmigo a través de su propio espíritu, que no es otra persona, sino es Dios hecho espíritu para tener contacto con el ser humano. O es una manera de la comprensión del ser humano, porque nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿cómo mantener relación con alguien que no sabemos descifrar? Por eso es espíritu. Pero, exacto. Entonces, ahí es donde vamos. Es decir, ¿con quién estamos teniendo nosotros una comunión? Con Dios. Llámese
Adonai, Elohim, Jehová, Yahvé, pero es Dios, el Dios creador de todos los universos, de todo el universo y de todo lo que existe. Y Alá inclusive para que es para los árabes. Entonces, yo tengo ese contacto con ese ser supremo, ¿ok? Y ese ser supremo, ese ser cósmico, como lo queríamos poner, manifiesta su esencia, su sustancia a través de su propio espíritu, que viene siendo Dios. Entonces, ¿dónde está el menjurje? ¿Dónde está la mezcla? ¿Dónde está el revuelo? Intentar separar a ese mismo Dios de sustancia. ¿Por qué? Porque si yo entiendo, Pablo lo expresó de esta manera, hablando acerca de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Quién es Jesús? La imagen es el primogénito. ¿Por qué entonces el primogénito? Porque entender que fue lo primero que entonces que Dios creó. Y es donde vamos. O sea, lo primero, el primero, y es la creencia cristiana, es el primero que encarnó el mensaje, vivió el mensaje, transmitió el mensaje y murió por el mensaje. Tanto fue así que su mensaje hoy todavía nos tiene hablando en estos videos y muchos otros videos que ustedes van a ver en la web. Entonces, Jesús, como ser humano, vivió de tal manera que encarnó el mensaje y lo llama primogénito porque es el primero a imitar, es como ese hermano mayor, es el primero de esa creación nueva que encarnó esta naturaleza divina o este mensaje divino. Y Juan 1 entonces, el verbo hecho carne, el verbo era con Dios y era Dios. Ahí es donde vamos. Por lo menos verbo y el evangelio de Juan como tal, es un evangelio teológico que se introduce unos 400 años después. Que fue el último que se escribió de los evangelios, ¿no? Y realmente muy lejos, ¿no? de lo que, por ejemplo, Marcos, que fue más, él fue el primero más que se temprano. escribió. Entonces, el concepto de verbo que aparece en Juan es un concepto bien platónico, ¿okay? Dentro de la filosofía griega, y ese concepto de ese verbo como existencia. Entonces, ellos usan, incluso existe también una palabra en ese evangelio que es la preeminencia de Cristo y la preexistencia de Cristo. Entonces son conceptos que fueron introducidos mucho después para tratar de hacer irrefutable, ¿okay?, la divinidad de Jesús. Entonces, cuando dice el verbo era Dios y el verbo era con Dios, es porque él entonces está simbolizando y tipificando a Jesús como la palabra, ¿okay?, como aquel poder creador, que cuando Dios creó los cielos y la tierra, Jesús estaba presente siendo el verbo, siendo la acción que creaba todas las cosas. Entonces, esa porción de Juan que tú estás mencionando, no se trata de un hecho histórico, ¿okay?, que Juan tuvo la revelación de que ya Jesús existía en aquel momento, sino una narración teológica, de colocar, de alguna manera ejemplificar la naturaleza divina de Jesús. Entonces, la naturaleza divina de Jesús, no como Dios, sino de él expresando la divinidad en la tierra. Entonces, o sea, de llevar a una imagen de Dios, ¿sabes? El evangelio de Juan lo coloca y dice, porque el verbo era Dios. ¿Okay? Entonces, él lo está colocando a nivel de Dios. Entonces, el evangelio de Juan, en ese comienzo, Juan lo coloca, pero es la perspectiva de Juan. Y usted ve más adelante que él habla acerca de sí mismo, en la narración de Juan, como la puerta de las ovejas, como el buen pastor. Él mismo habla como la puerta estrecha, y él habla acerca de sí mismo como la luz, ¿okay?, como la sal, y varios adjetivos que él se adjudica, ¿okay? En el mismo evangelio de Juan, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, o sea, estás diciendo que no fueron palabras literales de Jesús entonces. Jamás. Es que en el mismo versículo, capítulo 1, les invito a leerlo. En el capítulo 1 de Juan es la introducción del libro, ¿okay? Y es el escritor de este evangelio que dice que
en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Porque en los demás evangelios Jesús mismo nunca lo dijo. Y en el mismo evangelio de Juan también no lo dijo. Jesús no lo dice de sí mismo. La historicidad de este evangelio, sabemos que es algo teológico, pero en la historicidad en cuanto a los hechos de Jesús, no lo dice Jesús. No, es que incluso en el mismo evangelio de Juan, cuando dice, Señor, muéstranos, uno de los discípulos le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dice, tanto tiempo estoy con ustedes y no habéis visto al Padre, ¿no? Ajá. Entonces, él está hablando acerca de eso, acerca de cómo Jesús, él encarnaba el mensaje de tal manera de que, vuelvo al pasaje del apóstol Pablo, donde él dice, él es la imagen de Dios invisible. Jesús creó la imagen de ese Dios que no podemos ver a través de sus actos, a través de sus mensajes, a través de su conducta. Encarnó exactamente el mensaje. Y Pablo entonces en todas las cartas que expresa como que Jesús es Dios, o no lo expresa, no. En todas las cartas paulinas. No. Pablo muestra a Jesús como Salvador, Pablo muestra a Jesús como el Mesías, pero como Pablo predica hacia los gentiles, en la mayoría de las cartas, que no son prédicas, la mayoría de las cartas vemos que son cosas doctrinales, y lo coloca como rey, como Salvador, ¿okay? Pero no hace aquella visión, por ejemplo, del capítulo 1 de Juan, donde el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ajá, entonces, pero Salvador, ¿por qué? Y Rey, ¿por qué? ¿Sabes? O sea, ¿cuál perspectiva? Sabiendo que el Padre es el Padre, pero Él es Rey y Salvador. ¿Cómo? O sea, ¿cómo es esa expresión de Pablo? Mismo, por ejemplo, interpretación? Pablo, y tendríamos que leer y releer cada una de las epístolas de Pablo para poder tener esa respuesta, pero Pablo presenta a Jesús no solamente como el protagonista del mensaje de las buenas nuevas, presenta a Jesús como el camino, presenta a Jesús como el autor y consumador de nuestra fe, como lo dice en el libro de Hebreos, y presenta a Jesús, ¿por qué como Salvador? Porque creo que lo hicimos en un video en el comienzo, hablando acerca de la redención, ¿okay? Uh-huh. Y hablamos acerca del concepto para los romanos de ese tiempo, de la compra, de salir del mercado de esclavos, de ir al lago, de comprar un esclavo y dejarlo libre. Entonces este era el concepto del mensaje. Entonces lo que era la redención y lo que era la salvación para los gentiles eran conceptos familiares. Entonces hablar de Jesús como redentor, ¿okay? Que era el mismo que como salvador, la gente era algo que asociaba y decía, ok, la persona de que tú me estás hablando es quien me está comprando y me libera, que me quita mi pecado y libera de culpa, libera de deuda, que era también el efecto de la redención. Entonces era un mensaje familiar para ellos, pedagógicamente hablando, era fácil de llevarlo de esa manera. Por ejemplo, para los gentiles, el concepto de expiación no era la misma cosa, y por eso Pablo lo usa para los judíos, cuando da su mensaje. ¿Por qué? Porque la idea del cordero que fue inmolado y todo este concepto teológico para el judío es familiar, para el judío es entendible, y por eso lo hace. Entonces, se diluye entre la figura de Jesús como hijo, como salvador, como redentor, y se separa de la figura del Espíritu Santo como consolador, como quien ayuda, con los creyentes, como quien da poder, y se separa por conceptos. Pero todo eso es la teología quien va conceptualizando cada figura o cada parte. Entonces Juan, de los 4 evangelios, fue el único que vio o que escribió en esa introducción, en Juan 1, que Jesús era Dios. El único de los 4 evangelios. ¿Cómo entonces lo vieron los demás? Mateo, ya sabemos de Lucas, la investigación que hizo Marcos. Tenemos que ver, o sea, el asunto está, por ejemplo, cuando leemos el Evangelio de Mateo, tenemos que saber que Mateo escribe con la intención de llevar un mensaje a los judíos y demostrar que Jesús es el Mesías, ¿okay? El Evangelio de Marcos
nos muestra un Jesús humano, pero a la vez encarnando el mensaje divino. Lucas nos narra a un Jesús más humanista y Juan nos muestra a un Jesús divino totalmente. ¿Por qué la intención del Evangelio de Juan es mostrar a un Jesús divino? Es sencillamente porque era la necesidad del momento cuando se escribe Juan. Entonces, en resumidas cuentas, ¿no? El Jesús termina siendo el protagonista del mensaje, el centro del mensaje, quien encarnó el mensaje. Y todo nos lleva a Dios. La teología de la Trinidad lo que nos hace es tratar de envolver en algo que ya existía en el momento, ¿okay? De esa trilogía o esa triunidad y aquí voy a lanzar una cosa que era para esa época, la mitología griega también se basaba en muchas cosas en eso, y ellos estaban haciendo de cierta forma un sincretismo para llevarlo dentro de la fe cristiana y poder expresar con estas tres figuras algo parecido que ya existía, por ejemplo, como eran los dioses del Olimpo, tanto Zeus como Hades como Poseidón, que formaban la trilogía de la creación como hijos de Cronos. Entonces terminan ellos emulando también un poco de lo que se compartía en la cultura general, y por eso se complica. Pero ¿por qué? Y es lo que yo les estaba diciendo, no queremos hacerlo siempre. Dios en esencia, el creador de todas las cosas, nuestro Padre, está cercano, no es lejano. Y Jesús lo mostró y Jesús lo enseñó así. Él se acerca a nosotros de forma espiritual, a través de esa manifestación de Él mismo siendo Espíritu, que se le llama Espíritu Santo porque es de Dios y es santísimo, pero es el Espíritu de Dios, que también el Evangelio de Juan lo menciona como Espíritu de Dios, y el apóstol Pablo también lo menciona como Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios es Dios mismo. Entonces no tenemos por qué intentar hacer diferencias entre las funciones o personas, en que si le oramos al Hijo, estamos orando mal. Si usted cuando ora dice, Jesús, ayúdame, usted está orando al Padre. Si usted cuando ora dice, Dios, ayúdame, usted está orando al Padre. Si usted cuando ora dice, Espíritu Santo, ayúdame, usted le está orando al Padre. No hay una diferencia. Y cuando dice para terminar las oraciones en el nombre de Jesús, ¿sabe? Ese tipo de cosas, porque... Eso es una muestra de eso. Ajá. Es una muestra de eso porque cuando en el comienzo usted ve que dicen, por ejemplo, en el nombre de Jesús, para liberar, para orar por otra persona, y no existían fórmulas. Eso no existía para la iglesia primitiva. Ellos no oraban en el nombre de Jesús. No, pero es que no existía una fórmula. O sea, pero ¿por qué entonces se introduce esa? ¿Y por qué la introduce? No, es que, por ejemplo, hasta cierto momento, Lucas narra y dice que oraba en el nombre de Jesús de Nazaret, por ejemplo, completando, ¿no? Pero era más que todo identificar para que los oyentes supieran de quién ellos estaban hablando. Sin embargo, no es una fórmula, no existen fórmulas. La única oración que aparece en la Escritura, y según enseñada por Jesús, que es Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y es una oración dirigida al Padre. No dice en el nombre, no termina diciendo en el nombre de Jesús, y como le enseña Jesús, no dice, terminen así, en el nombre mío. No. ¿Y por qué entonces creo que fue Pablo que lo refuerza como otra para decirlo? No. O en mi nombre serán fuera demonios. El asunto es que en mi nombre echarán fuera demonios, habla acerca, eso está en el Evangelio de Marcos, capítulo 16. Pero no está hablando de que tengan que decir como fórmula en el nombre de Jesús. ¿Y entonces qué estaba diciendo? ¿Que mi nombre, qué significaba eso? ¿Qué estaba enseñando con que mi nombre será fuera demonios? Sencillamente es como cuando, por ejemplo, tú me dices a mí, Asdrúbal, anda a mi trabajo y lleva mi carnet y le dices que baje mi parte. Entonces yo voy y digo, mira, aquí está el carnet de parte de Ana y tal cosa, tal documento. Yo no necesito decir, me dan el documento en el nombre de Ana. Estoy parafraseando un poco para mostrar un ejemplo. Pero ¿cuál es el daño? ¿Cuál es el mal? El mal es
adoptar fórmulas. O sea, igual que hay poder en la sangre, que es una forma bien cliché, esa es la palabra correcta. O sea, la oración no necesita cliché, la oración es la expresión de un corazón agradecido, un corazón que clama, un corazón necesitado, un corazón alegre, un corazón entristecido, pero no tiene una fórmula y no existen clichés. Me llamó mucho la atención el hecho de que los judíos hasta el día de hoy, muchos de ellos esperan el Mesías, ¿verdad? Ese Mesías que nadie va a asesinar, o sea, nadie lo va a asesinar a él porque es el Mesías. Va a ser un ente político que va a cambiar la situación a nivel mundial y todo esto. Pero sin embargo para ellos no es Dios ese Mesías. No es Hashem. No lo es, sí, es el Mesías. Y creo que esa explicación, si la tomamos con lo que estás explicando de Jesús como Mesías, es prácticamente lo mismo lo que tú estás explicando, ¿sabes? Como siendo una comparación, ¿no? Sí, ahí la diferencia es que para ellos, por supuesto, no existe la teología de la Trinidad, inaceptable totalmente, que Dios es uno, y es solamente Jehová Dios, o Hashem, como tú dices. Pero sí, es tener la esencia, tener el concepto de que Dios está en todas partes y que se manifiesta a través de lo creado, y que no necesito enredarme entre si le digo al Hijo, le digo al Espíritu Santo, si le hablo como tú dijiste al principio. No existe eso, ¿no? Entonces, es Dios manifestado a través del Hijo, es Dios manifestado a través de su Santo Espíritu, es Dios manifestado a través de toda la creación, es Dios siempre. Sí, y cuando esto es del Hijo, no era porque él creía, yo soy todos somos hijos de Dios, pero él estaba encarnando, ¿no? Igual, mucha gente, había muchos Cristos, sí, como algo de misión en la tierra. Eso también son puntos importantísimos para entender todo esto, de todos esos conceptos, aclararlo, ¿no? Y al final de todo esto, a mí me da mucha risa, porque, o sea, cuando tú dices algo como esto, la gente no le gusta, es como el diablo. No, es que el diablo no es un personaje como tal que te va a hacer daño, es la maldad en el ser humano, ¿ok? Por los significados inclusive de la Biblia y en los idiomas que fueron escritos. Sin embargo, a la gente no le gusta que le quiten al diablo. No, les molesta, ¿no? Es como que mi diablo no me lo pueden quitar. Entonces, se habla de la Trinidad, se aclara, se va a la investigación. No puede ser así. Pero es que a la larga y al final no tiene problemas. O sea, no hay conflictos por eso. Dios es Dios. Y estamos de acuerdo en eso. ¿Ok? El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Pero a la gente no le gusta que tú le digas que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios. Pues tiene que ser el Espíritu Santo una persona y Dios es Dios y Jesús es Jesús. Pero es que no hay problema porque al final estamos reconociendo a Jesús como ese Mesías. Entonces, de verdad que es difícil cuando algo se enseña de una manera muy estructurada en nuestra programación cerebral. Hay gente que le molesta que tú le quites realmente los conceptos. Y a veces no se va a la investigación quizás por esos mismos miedos de... Y sí, viven de esa... sinceramente es una mentira. Entonces prefieren vivir anclados, ¿ok? Y no exponen esa verdad, entre comillas, a la lupa del contexto, porque entonces después perderían al diablo, perderían al Padre, Hijo, Espíritu Santo, perderían todo. Pero Dios está siempre presente en todo lo que hacemos. Así es, y lo más, yo sé que muchos pueden pensar, pero entonces tú sí puedes decir la verdad. No, es que lo cómico de todo esto es que cuando están los curas, están pastores, gnósticos, ateos, y diferentes personas que estudian la historia antigua, y lo más cómico de todo, con todas las creencias que hay en cada una de las denominaciones que son diferentes, es que todos concuerdan en todos estos conceptos. Eso es lo más sorprendente y de verdad que es, a la larga es cómico, ¿no? Porque es que todos concuerdan cuando vas a la investigación, ¿no? Pero a veces el sistema no puede ser tocado porque si no la persona es completamente desechada, ¿no? Y eso es una realidad que existe en las denominaciones. Entonces, muchas gracias por su atención. Esperamos seguir compartiendo con ustedes. Por eso es muy importante que dé like a estos contenidos. Comparta, suscríbase y active las notificaciones. Que estén bien todos. Chao, chao.